más de 100 días después de que Nancy Guthrie fuera violentamente arrancada de su hogar. Los investigadores no han realizado arrestos públicos, no han identificado sospechosos ni ofrecido explicaciones claras sobre lo ocurrido. Pero eso no significa que la respuesta no esté ya ahí fuera. Los indicios sugieren que la policía podría estar clasificando miles de pistas, algunas recibidas hace semanas o incluso meses. En casos complejos, un solo detalle ignorado, un recuerdo olvidado o un nombre sepultado en un informe puede cambiarlo todo. ¿Y si la pista clave ya ha sido registrada en el archivo? ¿Y si la clave para identificar al responsable espera en esa montaña de información, aguardando a ser conectada con las pruebas físicas? Hoy se examinará esa posibilidad desde una perspectiva puramente policial. Se analizará cómo el volumen de pistas puede ralentizar una investigación. ¿Qué revela el silencio policial? ¿Y por qué esta investigación podría estar mucho más activa de lo que aparenta? Sin dramas ni distracciones. Solo un análisis riguroso sobre el estado del caso de Nancy Guthrie y los factores que podrían reactivarlo. El interés sostenido en este caso resulta crucial para que el destino de Nancy no quede sepultado en el olvido. Para comprender este proceso, conviene adoptar la perspectiva de quienes llevan más de 21 años en el cuerpo de policía. Profesionales que han dedicado su vida a resolver crímenes complejos y a estructurar expedientes sólidos desde adentro. Este análisis examina los hechos bajo una estricta óptica policial, alejándose por completo de cualquier rumor o especulación. El objetivo es examinar decisiones tácticas, indicios reales, preguntas sin resolver y la actividad interna del caso. Si este análisis les aporta valor y quieren que el nombre de Nancy siga presente, denle me gusta a este video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. La presión social siempre marca la diferencia en casos como este. En investigaciones así, una confidencia, un recuerdo o una grabación que alguien decide compartir puede cambiarlo absolutamente todo. Circula la versión de que la policía ya estaría enfocada en un nombre concreto. Pero conviene tratar esta información con suma cautela. Ante un suceso tan doloroso, la sociedad exige avances inmediatos. La familia y los ciudadanos necesitan esperanza. Creer que las fuerzas del orden estrechan el cerco sobre el culpable. Sin embargo, según los datos oficiales disponibles, ese extremo aún no ha sido confirmado. Hay una diferencia fundamental entre tener un sospechoso consolidado y evaluar nombres que emergen de simples pistas. Ahí suele comenzar la confusión. Alguien puede señalar a un individuo que se asemeja al sospechoso captado en el porche. Otro testigo mencionará a un conductor con un vehículo similar al observado en la zona. Algunos apuntarán a conductas extrañas o a algún vínculo con Nancy. Pero nada de esto define automáticamente a un culpable. Solo genera líneas de investigación que deben ser exploradas. Esas vías deben verificarse, contrastarse con las pruebas físicas y descartarse o consolidarse. Y eso requiere tiempo. Con miles de llamadas recibidas, el volumen de trabajo se multiplica rápidamente. Un factor crucial que a menudo se pasa por alto. En un caso de esta envergadura, el indicio más relevante rara vez parece importante a primera vista. Puede tratarse de una simple frase, una observación imprecisa o un nombre aportado por alguien que ignoraba su propia relevancia. En misterios como el de Nancy Guthrie, con tan escasa información pública disponible, las pistas ciudadanas adquieren un valor incalculable. La comunidad puede advertir detalles que los investigadores no logran detectar de inmediato desde dentro. Alguien podría recordar un vehículo desconocido merodeando el vecindario, o a una persona con un comportamiento que llamó la atención, tal vez una compra que resultara inusual. Un cambio repentino de actitud tras la desaparición, o un comentario que solo cobra sentido mucho tiempo después. De ahí el valor de las pistas, aunque también planteen grandes retos para los investigadores. Algunas son valiosas, otras, simples errores o conjeturas sin sustento. Pero entre todas ellas, alguna podría encerrar la clave definitiva. Se creyó en un principio que la grabación de la entrada de la casa resolvería este misterio con rapidez. La expectativa generalizada era que el caso quedaría cerrado en cuestión de días. Al observar detenidamente esas imágenes, parece difícil creer que nadie sea capaz de identificar a esa figura. Su forma de caminar, la complexión, la ropa, las cejas, la postura y sus movimientos característicos. Sin embargo, tras más de 100 días, no hay identificación pública. Y eso abre varias hipótesis razonables. Podría no ser de la zona, o haber ocultado su rastro con mayor eficacia de lo que se calculaba. Las imágenes podrían carecer de la nitidez necesaria para establecer una identificación con plena certeza. Quizás sus conocidos no siguen el caso. O tal vez alguien lo reconoce, pero tiene demasiado miedo como para dar un paso al frente.
Esta última posibilidad es clave, porque solemos asumir que una recompensa elimina el miedo. Pero no es así. Existe el temor a las represalias, a verse involucrado en el proceso, o simplemente a equivocarse. Esos recelos imponen el silencio. Por eso los investigadores no dejan de presionar. Quien termina resolviendo un caso no siempre es el primero en hablar. A veces se necesitan semanas, otras veces, meses, y en ocasiones, mucho más tiempo del que nadie esperaría. Llegados a este punto, conviene detenerse a analizar a qué se enfrentaron los investigadores desde el primer día. Se sabe que había sangre en el porche delantero. Y la sangre cambia por completo el panorama de cualquier investigación. Al oír hablar de un secuestro, solemos imaginar rehenes, peticiones de rescate y negociaciones. Los investigadores no pueden guiarse por esas suposiciones. Si desde el principio se hubiera considerado que se trataba de un secuestro con fines económicos, podría argumentarse que se habrían difundido más datos con el tiempo, para generar nuevas pistas. En cambio, lo que se ha observado a lo largo de estos meses es una cautela absoluta. Y ese es un detalle crucial. Ninguno de nosotros conoce todo lo que maneja la investigación. Podría haber pruebas bajo sello, grabaciones adicionales, análisis forenses en curso o declaraciones de testigos clave aún no divulgadas. Sin embargo, lo que sí se ha hecho público plantea un interrogante fundamental. ¿Vieron los investigadores algo desde el principio que los llevó a considerar esto como un posible caso de homicidio? La sangre es evidencia directa de violencia. En ocasiones, sugiere lesiones de extrema gravedad y una mínima probabilidad de supervivencia. Cuando los investigadores sospechan de un homicidio, las prioridades cambian radicalmente. Proteger la integridad de las pruebas se vuelve prioritario. También lo es preservar las declaraciones y los hallazgos forenses. Y en un posible homicidio, la información que solo el culpable conoce adquiere un valor incalculable para la investigación. La policía suele reservar ciertos datos no por rechazar la colaboración ciudadana, sino porque filtrar información errónea puede arruinar una futura acusación y contaminar gravemente los testimonios. Eso facilita confesiones falsas o permite que el culpable adapte su coartada a detalles que debían permanecer confidenciales. Por eso, el silencio no debe interpretarse automáticamente como inactividad. A veces responde a una estrategia deliberada. Otras veces, significa que están protegiendo algo importante. Y en medio de todo esto, es imposible no pensar en la familia de Nancy, que vive sin respuestas. Sus seres queridos haciéndose las mismas preguntas, día tras día, sin descanso. Mientras la opinión pública exige respuestas, los investigadores podrían estar manejando pruebas que apuntan a una realidad mucho más oscura. Esa hipótesis es desoladora. Pero no podemos ignorarla. Si desde el principio se sospechó que se trataba de un homicidio y no de un secuestro convencional, la escasa información pública disponible comienza a cobrar bastante más sentido. Muchos han planteado la posibilidad de que más de una persona estuviera implicada en este crimen, y es una postura comprensible. Someter y trasladar a Nancy implica una planificación meticulosa, probablemente prolongada en el tiempo. Pudo haber un vehículo implicado, aunque eso todavía no ha sido confirmado. Aún así, una sola persona podría haber perpetrado este crimen, especialmente si iba armada y si sorprendió a Nancy por completo desprevenida, algo que muy probablemente ocurrió, y más aún si sabía que estaba sola y conocía la distribución de la vivienda. A menudo subestimamos el efecto paralizante del miedo en el momento de una agresión. Una víctima puede cooperar simplemente porque lo percibe como su única opción para sobrevivir. Eso no la convierte en alguien débil. Es puro instinto de supervivencia. Si el agresor portaba un arma, o simulaba tenerla, todo el panorama cambia. Una sola persona puede dominar a otra usando únicamente la intimidación psicológica. Por lo tanto, sí, un único autor pudo haber actuado solo. Y esto también plantea una cuestión importante en torno a la recompensa. Si hubo cómplices, ¿por qué ninguno ha traicionado al otro hasta ahora? Esto no prueba que solo hubiera un culpable, pero obliga a tomar en serio la teoría del autor único, porque la lealtad entre delincuentes suele resquebrajarse cuando hay dinero de por medio. Y en este caso, hay $1.200.000 de recompensa que siguen sin ser reclamados. Este es uno de los aspectos más significativos de todo este caso. La vivienda de Nancy no parece haber sido un blanco elegido al azar. No es un lugar con el que alguien se tope por casualidad. Las circunstancias apuntan a premeditación. El sospechoso quizás conocía a Nancy, o sabía de su existencia, sabía de su vínculo familiar, conocía la propiedad o había reunido información previa sobre ella.
Algo lo llevó hasta allí. Y en ese punto exacto deben concentrarse los investigadores. ¿Quién conocía a Nancy? ¿Quién sabía que estaría sola aquella noche? ¿Quién conocía su rutina diaria? ¿Quién tenía acceso a la propiedad o albergaba algún tipo de motivo? Ya fuera resentimiento, obsesión o un interés económico, ¿alguien que ya hubiera merodeado la propiedad con anterioridad? Estas preguntas podrían guiar a los investigadores no solo hacia la identidad de la persona del porche, sino al motivo real de su presencia allí. Hablemos ahora del uso de los polígrafos, un tema que ha surgido en las últimas semanas. Se ha informado que se emplearon pruebas de polígrafo para descartar a determinados sospechosos en la investigación. Sin embargo, conviene ser cautelosos con el término descartar. Desde una perspectiva investigativa, resulta prematuro considerar a alguien completamente libre de sospecha hasta que el culpable sea identificado y las pruebas lo respalden de forma contundente. El polígrafo es una herramienta útil, pero solo eso, una herramienta, no una respuesta definitiva. Lo que verdaderamente importa es el proceso completo, la entrevista previa a la prueba, la reacción del sujeto, las preguntas formuladas durante el examen, la pericia del examinador y la conversación posterior. A veces el verdadero valor no está en el gráfico registrado, sino en lo que se dice antes o después de la prueba misma. Un examinador experto detecta inconsistencias con facilidad. Puede desmontar coartadas débiles o abrir el camino hacia una confesión. Superar el polígrafo no garantiza automáticamente la inocencia, y fallarlo tampoco demuestra culpabilidad. Es simplemente una pieza más dentro de un rompecabezas mucho mayor. Se ha debatido también si la familia de Nancy estaría valorando la contratación de investigadores privados para avanzar en el caso. Es un tema recurrente, basado en versiones que aún no han sido verificadas de manera oficial, pero los reportes sugieren que esa posibilidad podría estar sobre la mesa. Es comprensible. Cuando los meses pasan sin obtener respuestas, la frustración resulta inevitable. Sin embargo, los investigadores privados tienen limitaciones concretas. No tienen el mismo acceso a bases de datos, pruebas bajo sello ni la autoridad legal que posee la policía. No pueden obligar a cooperar ni procesar evidencias con los recursos de un cuerpo policial especializado. Lo que sí pueden hacer es entrevistar a personas de manera informal, reconstruir cronologías, localizar posibles testigos que pasaron desapercibidos y volver a examinar los escenarios con ojos frescos. Rastrear cámaras que no fueron consideradas inicialmente y mantener el foco público sobre la investigación. Algo que en la era digital tiene un valor inmenso. Si cuentan con experiencia real y trabajan en coordinación con la policía, su aporte puede ser genuinamente valioso. De lo contrario, podrían complicar las pesquisas en lugar de avanzarlas. Ese es el delicado equilibrio. Los investigadores privados pueden ser de ayuda, pero no pueden sustituir al trabajo policial en esta etapa del caso. La policía debe seguir explorando múltiples líneas de investigación de forma simultánea, revisar pistas, examinar la evidencia digital y rastrear los vehículos que circularon por la zona en el momento de los hechos. Analizar historiales de búsqueda y geolocalizaciones, registros telefónicos y datos de lectores de matrículas. Hay múltiples líneas que las autoridades deben estar explotando en este momento. Cualquier detalle vinculado a la rutina de Nancy, cada persona que tuvo acceso a su vivienda, repartidores, empleados de mantenimiento o incluso vecinos que pudieran haber entrado para ayudarla, o simplemente comprobar cómo estaba. También antiguos empleados, personas recién liberadas con antecedentes violentos, o individuos bajo presiones financieras graves. Hay muchísimas líneas que la policía debe estar explotando ahora mismo, y es fundamental evitar aferrarse a una sola hipótesis demasiado pronto. El mayor error en cualquier investigación es concluir qué ocurrió antes de que las pruebas respalden esa hipótesis. Son las pruebas las que deben guiar el camino. Sin emociones, sin presiones mediáticas ni titulares de prensa. La evidencia debe mandar. Es comprensible que exista frustración tanto en el público como en el entorno cercano a Nancy. Más de 100 días es demasiado tiempo. Se ha superado ya el cuarto mes de esta compleja investigación, pero los casos no se cierran siempre tras largos silencios. A veces, la clave surge del análisis de ADN, o de una simple pista anónima. Otras veces ocurre porque alguien decide hablar por fin, o porque aparece el rastro digital de un vehículo que nadie había trazado hasta ese momento. El sospechoso tuvo que cometer algún error. La gente comete fallos. Nadie es perfecto. El crimen perfecto no existe. Quizá pensó que la ropa lo ocultaría, o que aquella cámara de seguridad no importaría. Tal vez creyó que la sangre no hablaría, o que el paso del tiempo lo protegería.
Pero el tiempo no siempre juega a favor del culpable. A veces se vuelve en su contra. La gente habla, la tecnología avanza y las pruebas se analizan con nuevas herramientas. Las relaciones se fracturan, el miedo se diluye. Y al final, quien sabe algo decide que ya no quiere cargar con ese secreto. Y eso nos devuelve al caso de Nancy Guthrie. Nancy no es un frío expediente policial, no es un simple titular de prensa ni una figura pública reducida a su apellido. Es una madre. Es una abuela. Es una mujer que debería haber estado a salvo dentro de su propio hogar. Alguien le arrebató esa paz. Alguien sabe exactamente qué ocurrió aquella noche. ¿Y quién es el hombre del porche? Alguien sabe dónde está Nancy en este momento. Y a esa persona que cargue con esa información, quizá crea que se ha salido con la suya, que el silencio la protege, y que el tiempo corre a su favor. Pero cada día que esta investigación sigue abierta, cada pista recibida, cada agente implicado y cada conversación mantienen vivo el nombre de Nancy. La presión acumula, y la presión termina por quebrar a cualquiera. Nancy Guthrie merece justicia, y su familia necesita respuestas. La historia ha demostrado una y otra vez que cuando un caso captura la atención colectiva de esta manera, la gente no lo olvida sin más. Siguen atentos, siguen haciendo preguntas, y siguen presionando. Y algo que se ha visto repetidamente es que, cuando el crimen golpea a los más vulnerables, la sociedad responde. La comunidad entera se moviliza. Personas que nunca conocieron a Nancy sienten la necesidad de hacer algo, de no quedarse en silencio. Esa solidaridad es una de las expresiones más poderosas de nuestra humanidad compartida. Y esto no se detiene en las fronteras. Casos como este dan la vuelta al mundo. Personas de distintos países, culturas y contextos sociales se unen con un mismo objetivo: que se haga justicia y que la verdad salga a la luz. Cuando hay víctimas inocentes, la compasión no tiene nacionalidad. Esa atención colectiva importa. Cada dato compartido, cada debate y cada pista que llega, o el simple hecho de mantener vivo el nombre de Nancy en la memoria de todos, aumenta las probabilidades de que la verdad finalmente se descubra. Si sabe algo, por favor, hable. Si vio algo aquella noche o en los días previos, repórtelo a las autoridades. Si recuerda cualquier detalle que pareció extraño, por muy insignificante que le parezca, descuelgue el teléfono. La pista que resuelva este misterio puede parecer irrelevante, pero podría ser exactamente lo que la policía necesita para cerrar el caso. Si este análisis les aportó valor y quieren que la historia de Nancy siga viva, denle me gusta a este video, compártanlo y déjenos su opinión en los comentarios. ¿Qué elemento de esta investigación les parece el más determinante? Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún análisis, porque no permitiremos que la historia de Nancy Guthrie caiga en el olvido, ni hoy, ni mañana, ni hasta que se aclaren todas las incógnitas y se haga justicia. Nos vemos en el próximo caso. La búsqueda continúa.